y adjunct professor en la Universidad Tecnológica de Queensland. Y es para mí un placer, de verdad, es para mí un placer, junto con Manolo Arroyo, y hemos coordinado con mucho cariño esta formación, donde venimos trabajando a nivel tanto profesional como a nivel de investigación desde hace muchos años en este área, en fisioterapia oncológica, y hemos querido cubrir pues, gran parte de aquello que se puede transferir a nivel profesional. Y justamente en la parte que a mí me corresponde hoy, es una parte tal vez más conceptual, más teórica y bastante traída de la literatura para presentar conceptos nuevos. Pero en el fondo queremos hacer una propuesta de valoración fisioterápica e intervención integral en personas frágiles durante el proceso oncológico. Como decía, para esa propuesta me es imprescindible hacer hoy una presentación un poquito más conceptual, y vamos a invertir mucho tiempo en ese concepto de por qué es tan relevante, para nosotros este aspecto de personas frágiles dentro del proceso oncológico. En la coordinación de toda la formación, pues hemos intentado pues, que el profesor Arroyo presente pues, el papel del fisioterapeuta en las distintas etapas del proceso oncológico, tanto en la prevención como durante el tratamiento, como propio de las secuelas y un grupo importante en metástasis. Y iremos comentando algunas experiencias, tanto en Málaga como en Granada, y a nivel también más global que hemos tenido en este sentido, tanto a nivel de investigación como a nivel profesional. Y, sin embargo, sí que estoy muy contento de esta parte de frágiles, porque es algo relativamente nuevo y es algo que verdaderamente pues, viene demandado por los propios oncólogos y por los propios pacientes. Y hemos preparado estos contenidos tal vez más teóricos con bastante cariño, porque son pacientes que no tienen muchas veces respuesta. Bien, pues sin más vamos a pasar a la presentación. En un principio está bastante hilada esta propuesta de valoración con la sesión del próximo webinar, y voy a intentar dar respuesta a 4 preguntas simples. 4 preguntas simples donde nos centraremos en esta respuesta, en este webinar, perdón, subrayo ahí en negrita, y un segundo webinar más práctico sobre el cómo, el cuánto y el ahora qué. A mí lo que me gustaría que del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta formación, pues dejar claro que el principal reto en fisioterapia, en oncogeriatría, son las adaptaciones funcionales del ejercicio físico individualizado. Estas adaptaciones son infinitas y requieren una valoración muy precisa, y concretamente en este nuevo espacio donde se fusiona la geriatría con los pacientes oncológicos, pues es un verdadero reto. Es un verdadero reto, sobre todo el hacer el cómo, es decir, qué movimientos, qué ejercicios, qué planificación de trabajo, el cuánto, las dosis, cómo calcular esas dosis de forma segura y de forma lo más efectiva posible, y cómo organizar, la hora que, cómo organizar todo esto. Esta parte más práctica la veremos en el próximo seminario, qué tipo de movimiento trabajamos con este tipo de población, qué dosis y cómo calculamos los volúmenes, las intensidades y qué programa. Pero como decía, hoy nos vamos a centrar más en el porqué. En el porqué hablar de una población oncogeriátrica y estos pacientes frágiles y estos conceptos que creemos que son muy relevantes en el mundo de la fisioterapia. Afortunadamente, el nivel de supervivencia en cáncer ha aumentado muchísimo, pero esto nos ha traído otro tipo de perfil de paciente y de fenotipos que creo que vale la pena reflexionar en ellos, ¿no? Bien, los 3 conceptos principales sobre los que vamos a ahondar son la oncología o la fisioterapia en el proceso oncológico, donde el primer webinar el profesor Arroyo nos abrió una visión amplia y a muy alto nivel, sin entrar en detalles, pero viendo la foto completa de la fisioterapia oncológica. Hoy vamos a tocar algunos pinceles de eso, pero sobre todo la fragilidad, el concepto, el fenotipo de fragilidad, cómo engarza o cómo converge dentro del proceso oncológico, y el concepto de prehabilitación, y cómo pues, estos 3 conceptos pues, tienen que determinar una fisioterapia individualizada, es decir, que es imprescindible hacer una evaluación personal para planificar las cargas, y tal vez avanzada por la complejidad, por la coordinación y por como ahora veremos, la plurimorbilidad
que presentan estos pacientes. Para mí es un reto y un honor hablar de fisioterapia en oncogeriatría, puesto que muchas veces ya nos pasó con los pacientes con metástasis, donde muchos equipos de oncología pues renunciaban a hacer una fisioterapia muy activa en pacientes con metástasis hace años y no se sentían atendidos en los procesos de fisioterapia, y ahora afortunadamente pues nosotros tenemos ya programas de fisioterapia oncológica en pacientes con metástasis, que hay una diversidad funcional y una capacidad de mejora funcional importante, independientemente de la evolución del proceso oncológico. Y creo que en los pacientes frágiles tenemos otro gran reto y ahí por reflexionar un poco sobre estos conceptos, ¿no? Bien, en primer lugar, pues quería comentar el por qué el ejercicio se convierte en la llave. Y se convierte en la llave principalmente pues porque produce muchos cambios con una intensidad muy baja, y eso genera muchísima adherencia. El simple hecho de pautar la actividad, como veremos ahora más adelante, genera una apertura no solo al cambio de condición física, que es nuestro objetivo principal, sino a cambio de estilos de vida. Quería traer la reflexión justamente sobre cómo en los últimos 26 años pues, la esperanza de vida, que viene descrita como los ALE, ¿no?, ha ido aumentando. Sin embargo, en las 333 enfermedades no transmisibles pues, han ido aumentando la discapacidad ajustada por la vida, ¿no? La foto que nos deja, o que quiero representar ahí con ese pensamiento, es que vivimos más años, pero cargados de enfermedades, ¿no? Esto que surge del estudio del peso global de la enfermedad, pues por supuesto va escalando muchísimos puestos en el ranking del top 25 de estas enfermedades, los procesos oncológicos, y está ligado, por supuesto, a la esperanza de vida, con lo que se convierte en un nuevo nicho de pacientes que viven con discapacidad y que requieren un proceso de fisioterapia individualizado. Ya desde hace bastante tiempo, desde esta publicación en Nature hace pues, más de 15 años, o 14 años concretamente, pues se apuntaba verdaderamente sobre el sumar años a la vida, pero sumar también vida a los años, ¿no? Sin embargo, sabemos que el estilo de vida representa más de la mitad de la contribución de los niveles de salud y no se invierte mucho en ello. Y se invierte más en servicios de salud, en genética y poco en estilo de vida. Y por eso de ahí que el ejercicio tal vez sea la llave, y no es diferente en pacientes ni geriátricos ni pacientes oncológicos y, por supuesto, en pacientes oncogeriátricos. Sabemos que por más inversión que hagamos en los servicios de salud, pues eso no determina unos mejores niveles de salud. Y justamente en el concepto de medicina personalizada, pues intentaron en Estados Unidos iniciar la medicina de precisión como un enfoque emergente, no solo a nivel genético y ambiental, que era donde parte, sino a nivel de estilo de vida. Y creo que este es el margen en el que nos debemos de mover. Creo que es conocido por todos los fisioterapeutas pues, que la actividad física es un factor protector y que la grasa corporal es un factor de riesgo. Sabemos que 1 de cada 3 causas por cáncer pueden ser prevenidas, y en este sentido pues quería hacer una reflexión sobre justamente una publicación reciente de esta semana, donde aparece, entre otras cosas, pues las complicaciones derivadas del propio tratamiento del cáncer y un concepto nuevo que es la obesidad sarcopénica. Aquí en esta imagen tenéis representado pues cómo un paciente, en este caso de estadio 4 de cáncer de pulmón, pues está tomado sobre la misma persona con 10 meses de diferencia, y a la izquierda pueden ver representado en rojo pues el número de centímetros cuadrados de área muscular, y representado en amarillo el área de componente graso. Y cómo pues después de 10 meses del diagnóstico y tratamiento del cáncer existe una pérdida importantísima de la masa muscular, ¿no?, y un incremento importantísimo de el área graso. Sabemos por estudios epidemiológicos que la grasa está vinculada a la aparición y a la recaída en el cáncer, pero sobre todo las complicaciones derivadas del diagnóstico y del tratamiento pues genera no solo una depresión y una pérdida de condición funcional,
sino una pérdida de masa muscular y un incremento de grasa. Es importante también destacar que justamente en este caso que se presenta aquí, como pueden leer en el pie de la diapositiva, representa el mismo, es decir, ambos tienen el mismo índice de masa corporal, ¿vale? Con lo que en realidad hay una reversión de los distintos porcentajes magro y graso. Creo que esta imagen representa muy bien el ejemplo de cómo las complicaciones de la terapia del cáncer, de la terapia y el proceso en sí, desde el diagnóstico a 10 meses de una misma persona, crea grandes cambios. En ese sentido, pues nosotros nos centramos mucho en pacientes con cáncer, pero sobre todo en pacientes que entran en un ámbito de fragilidad o plurimorbilidad, además del proceso oncológico, nos centramos mucho en adecuar los tipos de actividad. Este cuadro de mandos que hecha por la doctora Roldán, compañera del grupo de investigación de IBIMA, pues representa un poco como el inventario de la actividad física y la fracción de la actividad física a lo largo del día ya es una intervención educativa relativamente sencilla que permite disminuir el riesgo de recidivas en cáncer y el riesgo de preservar esa pérdida de condición física y preservar ese porcentaje muscular que tanto nos interesa que no se convierta en porcentaje graso. Quería traer aquí también el modelo de la tenacidad, donde se representa de alguna forma la cascada de cómo el ejercicio físico, a través de la respuesta del cortisol circulante, evita la reducción del daño en el hipocampo y eso genera un mantenimiento de la capacidad funcional. Esto es común al humano y no es diferente en pacientes frágiles ni en pacientes oncológicos y, por supuesto, tampoco en pacientes oncofrágiles. Sin embargo, sí creo que es muy relevante, pues bueno, representar cómo el ejercicio, aunque tenga unos beneficios en adaptaciones cardiopulmonares, en adaptaciones neuromusculares, como veremos sobre todo en el próximo seminario, pues no lo podemos vincular de la función cognitiva, la función cerebral, ni tampoco de la función psicosocial. Aunque estemos hablando de estas distintas esferas como si fueran dimensiones o constructos independientes, en realidad es esto un todo indivisible. Es una representación del eje hipotálamo hipofisario, que es el gran actuador a nivel sistémico, no solo a nivel del músculo o a nivel de un movimiento o un sistema neuromuscular concreto. Con lo que el movimiento va mucho más allá, o el sistema de movimiento va mucho más allá del propio aparato locomotor. Por último, antes de entrar en el concepto propio de fragilidad, quería pues traer un trabajo de Exxon donde fueron los primeros que intentaron pues demostrar cómo pues la actividad física pues tenía una representación sobre la disminución del crecimiento del tumor a 4 niveles: a nivel de la perfusión sanguínea, a nivel de las células inmunológicas, del metabolismo del propio tumor y del crosstalk o la comunicación entre el músculo y el proceso molecular oncológico. Hasta entonces había ciertas reticencias en utilizar la actividad física y el ejercicio físico como polipíldora, a pesar de que hay muchísimos estudios epidemiológicos muy antiguos que corroboran esa correlación, como decías antes, los mecanismos de actuación a nivel molecular o a nivel histológico eran menos conocidos. Pasamos al concepto de frágil. El concepto de frágil nace sobre todo a nivel epidemiológico en el ámbito de prevención de enfermedades cardiovasculares. Hay muchos fenotipos, pero entre todos los fenotipos el que hemos acuñado dentro de la fisioterapia oncológica es el mismo que utilizamos en medicina de familia comunitaria, que es el concepto conocido como el fenotipo de Friet, que ya lo describió en el año 2001, hace bastante tiempo, gracias a un trabajo colaborativo del grupo proveniente de salud vascular. En este artículo ellos describieron la prueba de un fenotipo y creo que es de todos conocido y he querido mantener la imagen original del círculo de la fragilidad, donde se genera la hipótesis de cómo la enfermedad o la senectud y los cambios musculoesqueléticos generan o debutan con la sarcopenia o
la pérdida de masa muscular, lo cual de forma indirecta pues disminuye el consumo de oxígeno máximo, disminuye la potencia y la fuerza y también el metabolismo basal, generando funciones como el descenso de la velocidad de la marcha, el descenso de la actividad de vida diaria, el descenso total del consumo energético y esto a su vez pues favorece una desnutrición crónica que cierra el círculo otra vez en la pérdida de masa muscular. Ellos fueron los primeros en adaptar este círculo de fragilidad y quería pues de alguna forma respetar y poner el foco en ese recuadro rojo de la sarcopenia. Para los que no conozcáis el fenotipo de fragilidad como esa antesala de la discapacidad, pues ellos lo describieron vinculando gran parte de la medida de los estudios cardiovasculares, donde aparecen como el apartado B, pues la pérdida de peso al menos de 8 kilos de forma no intencionada en el año previo, aunque aquí aparece como 10 libras, la pérdida de fuerza en el Hungry, en la prueba prensil máxima ajustada por índice de masa corporal y por género, en una pérdida de fuerza de un 20% con respecto a los valores de referencia, la autoinformación de que está exhausto, es decir, el reconocer el agotamiento hasta la extenuación, la velocidad de la marcha, es decir, disminuir la velocidad de la marcha en un 20%, ajustado también por género y por altura, evaluado en 5 metros, y un descenso en el consumo energético. Estos eran los criterios que venían heredados del estudio cardiovascular. Sin embargo, a nivel de la dimensión A, pues se reconoció una pérdida de peso asociada a la debilidad y una pérdida de la resistencia con una disminución importante de la actividad. En el momento que aparecen 3 criterios, tanto la dimensión A como la B, se considera el fenotipo presente y en el caso de que hubiera 1 o 2 de los criterios es un nivel de prefragilidad. Aunque posteriormente a estos estudios epidemiológicos han existido ya criterios más precisos, se sigue manteniendo la forma de puntuar en base a los criterios de Friet. En este mismo estudio ellos informaron sobre el diagrama de Venn o cómo convergen tanto este fenotipo de fragilidad con la comorbilidad, o yo añadiría más plurimorbilidad, y la discapacidad. Y cómo pues, gran parte de las enfermedades que aparecen en estas personas frágiles pues son pues, el infarto miocardio, la angina congestiva de pecho, la colodicación intermitente, la artritis, el cáncer, la diabetes, la hipertensión y el EPOC. Fueron las 9 enfermedades más vinculadas a la fragilidad. En este mismo estudio, con una muestra muy grande, fue un estudio muy interesante porque yo creo que fue catalizador de gran parte de la estratificación de pacientes polimórbidos, pues siguieron a 5.000 casos, de los cuales hicieron un seguimiento a 3 años y un seguimiento a 7 años, determinando pues eventos que eran muy importantes como la muerte, la primera hospitalización, la primera caída o la discapacidad en la actividad de vida diaria o en la movilidad. Y podemos ver cómo en el análisis de la varianza, comparando los que no coincidían en este fenotipo de fragilidad, los que eran intermedios o los que eran con más de 3 de los ítems del fenotipo de fragilidad de Friet, pues hay una varianza, digamos, hay diferencias muy significativas entre el porcentaje y la relevancia clínica, tanto de muertes entre los frágiles y los no frágiles, en la primera hospitalización, en la primera caída y en la discapacidad o la función. De forma que se empezó a diseñar programas de intervención precoz en aquellos aspectos modificables de la fragilidad muy orientados a la sarcopenia. De hecho, fue muy famoso estas curvas de estimación de supervivencia del mismo estudio de Friet, donde podemos ver pues cómo el porcentaje de supervivencia en el caso de los pacientes frágiles era pues la estimación de muerte era un 60%, 40% más si restamos la varianza con respecto a las personas no frágiles. Con lo que
se convirtió este fenotipo, que es relativamente sencillo en base a la fuerza, a la velocidad de la marcha y a la pérdida de peso no intencionada, como un principal predictor de bajo coste, no solo para morbilidad, ¿vale? Pues porque muchos ya eran polimórbidos, sino también de mortalidad, y se puso el foco en esto. Por tanto, en recuperar modificar la sarcopenia o la masa muscular. Por tanto, poniendo el foco, quedándonos con este fenotipo de fragilidad, de Friet, tal vez más de primaria, más de epidemiología, intentando converger con oncología, ponemos el foco en la sarcopenia, en la masa muscular y muy orientado a la función y a la estratificación de pacientes. Y en este caso nos remitimos a un estudio muy antiguo, del año 94, que creo que fue otro de los artículos seminales o semilla, donde Fiatorone pues, hizo un ensayo clínico aleatorizado, 4 brazos, donde hizo una intervención con ejercicio en un grupo, con ejercicio suplementado con complementos nutricionales, otro brazo solo de suplementos nutricionales y un grupo control. Y fue el primer estudio que, aunque estaba empujado en gran parte por la suplementación específica para la prevención de la sarcopenia y el enfoque a la fragilidad en personas mayores, sí que el hacer un gran diseño en cuatro brazos, pues determinó pues que verdaderamente el ejercicio solo o el ejercicio con suplementación era verdaderamente relevante en cuanto al cambio de la fuerza muscular. Sin embargo, la suplementación sola, pues no. Y aunque se ha seguido publicando mucho y se ha seguido haciendo ensayos clínicos a 2 brazos para buscar un nutriente o un suplemento, perdón, para la modificación de la sarcopenia, ya desde el año 94 sabemos que es el ejercicio lo que genera cambios y no la suplementación. En este sentido, pues quería destacar también este metaanálisis de Studesky, que también fue uno de los artículos determinantes, donde haciendo un pool de datos con los principales estudios epidemiológicos, con grandes muestras, como podéis ver aquí, con 5.000, 2.000, 3.000 y hasta 10.000 pacientes, pues el ratio de la velocidad de la marcha determinaba la supervivencia en adultos mayores. Esto es muy interesante como fisioterapeuta, puesto que el sistema de movimiento como sistema resultante de todos los sistemas orgánicos, musculoesquelético, endocrino, es un gran predictor, y no solo predictor, sino que el ratio de supervivencia, en este caso ajustada a las muertes por incrementos de 0,1 metros por segundo, pues nos permite tener hasta una estimación de aquellos parámetros que son modificables. Os traigo aquí algunas gráficas de este mismo estudio de la esperanza de vida media predicho a partir de la velocidad de la marcha. Están muy pequeñitos los números, pero están en metros por segundo, donde podemos ver como en el gráfico de hombres comparado con el gráfico de mujeres, la curva es más lineal en hombres y más curva en mujeres, pero vemos en verde el rango entre lo que serán los puntos de corte de 1,8 metros por segundo y tal vez a nivel moderado 1,1, y por debajo de 0,6, 0,7 metros por segundo el riesgo de morbilidad es altísimo, ¿no? Y estos puntos de corte, pues a partir de estos estudios epidemiológicos, se han heredado de alguna forma para estratificar el riesgo de morbilidad y de mortalidad, y también para monitorizar la reversión de pacientes frágiles en pacientes prefrágiles, y en pacientes prefrágiles, pues recuperar parte de la condición modificable dependiendo del resto de procesos. Bien, pasamos al segundo concepto que quería introducir sobre prehabilitación. El concepto de prehabilitación es algo que históricamente en fisioterapia hemos tenido siempre como fisioterapia prequirúrgica, pero surge sobre todo cuando la prehabilitación es el programa de fisioterapia que tiene como objetivo preparar a la persona para un trauma quirúrgico con la mejor capacidad funcional posible y optimizar la recuperación postquirúrgica. Surge de los propios cirujanos y surge de los propios anestesistas el traccionar de la fisioterapia prequirúrgica para mejorar los resultados clínicos y sobre todo para disminuir los tiempos de estancia en el hospital,
y para disminuir el número de complicaciones quirúrgicas. El concepto fue introducido a nivel más científico por Jonathan Myers en este artículo del suplemento de Exercise in Medicine. Él definió el concepto de prehabilitación, donde las grandes cirugías, donde había pues, cirugía mayor, si comparábamos el punto discontinuo como aquellas personas que parten de un punto alto de alta capacidad funcional, ¿no? La cirugía provoca una depresión que permite una recuperación asumiendo que la recuperación o la pendiente es común al humano, trabajando de la forma mejor posible y más individualizada posible. Sin embargo, después de la cirugía, esas personas que tengan menor capacidad, que sería la representación continua, caen más bajo con un gap o con una diferencia, y aunque la pendiente fuera igual, que aquí no la representa igual, la representa un poco más inclinada, puesto que el punto, esto es proporcional al punto de caída, pues nunca alcanzaría ese número de complicaciones. Y establece un umbral crítico, ¿no? Un umbral crítico que debiera de ser evaluado de forma objetiva. Este concepto, que creo que es muy interesante, que los fisioterapeutas hemos tenido siempre claro, tal vez lo verdaderamente importante es que ahora los gestores de los hospitales, los directores de la unidad de gestión de oncología y sobre todo las complicaciones a nivel de anestesiología para estratificar el riesgo, se ha convertido en nuestros principales tractores. Aquí traía como ya, bueno, hace relativamente poco, en el 2014, en la revista Physiotherapy se publicó también un estudio metaanalítico donde con ensayos clínicos, con intervención y controles con números relativamente pequeños, pues, sin embargo, es bastante consistente como la estancia en el hospital en días pues, cae a favor de las intervenciones en prehabilitación. Tengo que decir aquí, bueno, pues que las poblaciones quirúrgicas pues fueron pues tanto a nivel visceral como a nivel ortopédico, como a nivel de cirugía mayor o general, pero probablemente donde más estudiado está es en las artroplastias de cadera de rodilla y en las cirugías mayores de colon y también en las cirugías mayores de cáncer de pulmón. De ahí que el concepto prehabilitación ha sido tal vez los propios cirujanos y los propios oncólogos los que nos han solicitado a los fisioterapeutas empecemos a hacer programas en sus servicios. Concretamente en Málaga, tanto los equipos quirúrgicos del Hospital Regional Universitario como el equipo de oncología han demandado que la prehabilitación era algo que ya funcionaba en la literatura científica con bastante solidez y no estaba implementada en los servicios. En este sentido, pues, alegar un poco pues cómo pues, la fisioterapia preoperativa pues, es otro término que se ha utilizado como prehabilitación, ¿no? La rehabilitación pulmonar en el caso de los pacientes de cáncer de pulmón. Sin embargo, estaríamos ante el mismo concepto. Concretamente, en los trasplantes hepáticos, donde estamos trabajando en Málaga en el primer ensayo clínico de trasplantes hepáticos, justamente aparece en este estudio de Inglesbe, aparece como los milímetros cuadrados del área del psoas como la única variable dentro del modelo de regresión para evaluar mortalidad en los trasplantes hepáticos junto con la edad del donante. Es decir, de todas las variables que introdujeron en el modelo, edad del receptor, altura, peso, talla y muchos parámetros que hasta ahora eran parámetros habituales del comité de tumores, pues los que tienen mayor contribución dentro del modelo fue justamente la sarcopenia, los milímetros cuadrados del psoas, junto con la edad del donante. Y esto es muy interesante porque justamente en trasplantes hepáticos no tenemos ensayos clínicos sólidos y lo que tenemos son modelos de regresión como este tipo a partir de estudios retrospectivos secundarios. Sin embargo, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, como hemos visto también en patología ortopédica, la prehabilitación, hacer toda la fisioterapia y recuperación previa, no solo disminuye días de estancias en el hospital, sino que disminuye complicaciones quirúrgicas y además favorece esa pendiente de recuperación. En este sentido, os quería traer un documento que es muy reciente, apenas de este mes, donde la revista Anestesia en el 2018 establece la primera guía clínica de recomendaciones de ejercicio prequirúrgico para entrenar pacientes que esperan a cirugía mayor no cardíaca.
No sé si se ve bien el algoritmo, pero es un algoritmo muy simple, donde si la persona está esperando cirugía cardíaca con un procedimiento intracavitario mayor, pues directamente se le evalúa los estándares de inactividad, ¿no? Donde ellos establecieron pues 150 minutos de actividad a la semana, como mínimo, de actividad moderada y al menos 75 de vigorosa. En el caso de que no lo cumplan, pasa directamente a hacer un establecimiento del riesgo por pobre condición física y falta de sarcopenia, y en el caso de que sí lo cumple, pues se considera entrar en el programa de intervención, digamos, de prehabilitación. Aquellas personas que terminan el programa, pues pasan a tal vez a no beneficiarse del programa de prehabilitación. De forma que son los anestesistas, igual que se hicieron sistemas de estratificación del riesgo con score y con modelos de puntuaciones en función de los cuadros clínicos, son ellos mismos los que nos proponen guías de práctica clínica basadas justamente en las evidencias antes mencionadas muy por encima, sobre la necesidad de hacer un cribado en base a la condición física previa a la cirugía intracavitaria mayor. Y esto es creo que es un gran avance, tenemos que hacernos ecos en fisioterapia y en los equipos multidisciplinares de que esto sea así, no solo porque es costo efectivo, sino porque es más seguro a nivel de morbilidad y de mortalidad. Por tanto, en esta imagen representamos cómo el consorcio entre la oncología y la geriatría es clave. Tal vez me ha gustado traer esta imagen aquí, pues porque en los resultados, los outcomes, como variables de resultados clínicas en geriatría, están ligadas a la función, a la cognición, a la toxicidad y a la nutrición, y por tanto la calidad de esa función, de esa cognición, es fundamental, y la evaluación de esas capacidades es fundamental. Sin embargo, los resultados clínicos en oncología están muy ligados a la supervivencia específica de la enfermedad y a la supervivencia en general. Por tanto, están muy ligados a la longitud o a la sensibilidad al cambio. Entonces, establecer un core set o un núcleo de vara a medir o de variables de resultados que fusione la oncología, la oncogeriatría, es clave, no solo para la fisioterapia, sino para la intervención en este tipo de pacientes en equipos multidisciplinares. Pero, por supuesto, en la fisioterapia, en oncogeriatría, es imprescindible pues, tener una evaluación estandarizada que permita esa prescripción individual. En ese sentido, pues la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, la SIOC, ya en el año 2005 intentó fusionar, pues por medio de una task force, que es como un panel de expertos, hasta qué punto la evaluación geriátrica comprensiva, de las siglas CGA, aportaba valor al tratamiento oncológico. Bien, para los que no conozcáis la evaluación geriátrica comprensiva, es una evaluación multidisciplinar, es decir, no se centra exclusivamente en la evaluación del geriatra, sino del enfoque geriátrico. Por la naturaleza de los pacientes, pues afecta a plurimorbilidades, veremos cuáles son las más frecuentes, tanto a nivel global como a nivel español. Determinar sobre todo cuáles son los recursos, las fortalezas y las capacidades modificables o no modificables en pacientes geriátricos, para establecer un plan de cuidados y hacer siempre un enfoque integral, un enfoque que no desvincule la parte psicosocial de la parte biológica y una evaluación de la persona en sí. En este mismo documento, en este mismo recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, ellos proponían pues si existía algún biomarcador de edad biológica. Este documento es muy interesante, el documento completo os lo hemos hecho llegar a la plataforma, y establecían básicamente 4 preguntas. Una de ellas es si existe un biomarcador de edad biológica, y un panel de expertos le preguntaban sobre esto. Y donde se encontraba acuerdo o saturación, pues traslució como las recomendaciones. En este sentido, pues parece que los marcadores bioquímicos como la albúmina, la hemoglobina, la creatina son importantes, pero hubo un acuerdo absoluto en el estado funcional a través de la evaluación de las actividades de la vida diaria y de la independencia en las actividades de la vida diaria. Y con las siglas TUC, del inglés Time Up and Go, también establecieron como la evaluación de la capacidad funcional por medio del test de levantarse de la silla
en este caso andar 3 metros, girar y volver a sentarse en la silla, evaluándolo simplemente en tiempo, era un magnífico biomarcador de edad biológica. En este sentido, nosotros hemos estudiado bastante este test, hemos intentado parametrizar y establecer como modelos de riesgo, pero este acuerdo quiero poner en aviso, que es un acuerdo entre geriatras, oncólogos, enfermeros, multidisciplinar, donde se tuvieron en cuenta muchísimos posibles biomarcadores. Y bueno, ya vimos que los estudios epidemiológicos pues emana la fuerza de la mano y la velocidad de la marcha. La segunda pregunta es ¿qué puede añadir esa evaluación geriátrica comprensiva al examen oncológico? Y el acuerdo absoluto fue en una combinación mínima de instrumentos, donde el examen cognoscitivo, por ejemplo, con el Minimental recomendaron ellos, la escala de depresión geriátrica y un inventario de actividades de la vida diaria dependiente e independiente sería la combinación mínima para complementar el examen oncológico en este tipo de pacientes de oncogeriatría. Además, también buscaron cuál era la validez de este tipo de evaluación y justamente le dieron la máxima validez en estos pacientes que son frágiles y que son vulnerables, de forma que establecieron un cribado de 2 pasos muy parecido al que he presentado hoy de los anestesistas publicado en el 2018. La cuarta pregunta es si existía alguna evaluación alternativa y se traslució un mínimo, el mínima dataset de cuidados internos en casa, que es una especie de plan de cuidados de pacientes internos, y también la versión breve de esta evaluación geriátrica comprensiva, que os traigo aquí a continuación, donde básicamente se redujo el número de ítems, tanto de las actividades de vida diaria dependiente e independiente, que en total son 16, se redujo en 7 ítems, el Minimental se redujo en 4 ítems y la escala de depresión geriátrica en 4 ítems, de forma que tan solo con 4 por 3, 12, más 3, 15 ítems, había una muy buena fiabilidad entre el 84 y el 93% para evitar sobrecargar de evaluación a estas personas que son de tantas dimensiones relevantes. En este sentido, traemos también una editorial del cáncer en mayores, justamente donde vuelve a repetirse la forma de integrar el screening geriátrico, que si hay resultados negativos quedaría en el SET o en el entorno oncológico, junto con, en el caso de que sea positivo, una propuesta de trabajo conjunto, justamente con un sistema simple como puede ser la evaluación geriátrica comprensiva, aunque sea breve, con esos 15 ítems, para integrar el plan de tratamiento, no solo de fisioterapia, sino el tratamiento integral. Es cierto que esta Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica se ha ido centrando mucho en las secuelas de la radiación y de los tratamientos, pero hay bastante evidencia de cómo en estudio epidemiológico las personas que no tenían una buena condición física tenían un porcentaje de supervivencia muchísimo más bajo, hasta un 19-26% comparado con las personas que partían de un punto de condición física más alta. En este caso es de pacientes con linfoma. Y cómo el implementar esta evaluación geriátrica comprensiva, pues también reducía ese riesgo y elevaba de 20 y tantos, casi a 57, la adecuada orientación de los programas. En este sentido, pues las causas de esta falta de acondicionamiento son múltiples. Son sobre todo pues, más de 3 comorbilidades de corazón, hipertensión, sistema respiratorio, diabetes, hígado, riñón, síndromes geriátricos como la demencia, el delirio, depresión y un bajo nivel en la actividad de vida diaria. Usando los mapas de calor se han hecho estudios multidimensionales sobre las plurimorbilidades en pacientes supervivientes de cáncer que reciban quimioterapia, y aquí vemos en un cuadro de calor cómo pues, las lesiones tanto de hígado, corazón como hematopoyética se sitúan a la cabeza, pero no son menos importantes la respiratoria y el daño del aparato locomotor, entre las principales morbilidades o polimorbilidades de este perfil del paciente frágil oncológico que se beneficia de fisioterapia.
Fijaros que además el número de morbilidades o de afecciones ronda de las 4 o 5. Estamos hablando de que no son personas que tengan una o dos morbilidades, sino que llegan a tener hasta 5 o 6, la mayoría de ellos en una distribución normal cuando los estudios son epidemiológicos, lo cual le hace que sean pacientes verdaderamente pacientes complejos. Pacientes complejos que además tienen bueno, pues su riesgo en función del número de morbilidades en cuanto a supervivencia queda bastante demostrado en cuanto al bajo riesgo y el alto riesgo, ¿no?, en esta gráfica. En este sentido, quería también presentaros el modelo de geriátrico de medicina que implementa pues, la acumulación de procesos básicos fisiológico-patológicos de diferentes sistemas. Yo creo que este enfoque es muy paralelo al enfoque que hacemos en fisioterapia, donde el sistema de movimiento es un sistema resultante de una compilación de sistemas. A nivel geriátrico, el modelo de geriatría ocurre igual, digamos que convergen muchísimos procesos patofisiológicos derivados de la inflamación crónica de bajo grado, oxidativo, hipoxia, fragilidad, que además, traído con las enfermedades tradicionales propias de la edad, como la hipertensión, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, genera un cuadro de polimorbilidades que hemos visto que si convergen con el proceso oncológico, pues determinan una depresión de la función. En algunos casos esa función es modificable y ahí es donde justamente el fisioterapeuta tiene un papel fundamental, salvo que en estos pacientes pues, nos da mucho reparo utilizar un tipo de... La clave está en hacer una evaluación personalizada y una estratificación acorde al contexto de trabajo. En este documento en español, publicado por la Revista Española de Geriatría, de la red de fragilidad, pues ellos enumeraron cuáles son el porcentaje de enfermedades crónicas más frecuentes en ancianos. Y aquí podéis ver, tanto en las personas entre 65 y 74 años, como en las mayores de 75 años, como la hipertensión y la artrosis lideran las principales enfermedades crónicas, pero como digo, son siempre plurimórbidas, no por, varias afecciones a la vez. Además, este documento es interesante, aunque no está centrado en pacientes con cáncer, sí podemos ver el pool de índices de comorbilidad que hay, es decir, tenemos muchísimos score o puntuación en el sistema de estratificar las plurimorbilidades en pacientes geriátricos, y no todas estas son exportables a oncología. Por lo tanto, aunque las más frecuentes probablemente a nivel geriátrico son el índice de Charson y la escala de enfermedades acumulativas, todas ellas correlacionan entre sí porque verdaderamente están midiendo los mismos constructos. Lo verdaderamente importante yo creo que es tener una evaluación de la capacidad para hacer una intervención segura. En ese sentido, creo que este cuadro recoge muy bien el concepto de fragilidad junto con el concepto de los síndromes geriátricos, donde si establecemos una línea roja que puede estar determinada por el requerir, el tiempo requerido para ir al baño y ser independiente, pues hay un punto de retorno, ¿vale?, donde si en el eje horizontal tenemos la edad y en el eje vertical tenemos la capacidad, probablemente a medida que va avanzando la edad, ¿vale?, hay un punto donde empieza, digamos, la involución fisiológica, por llamarlo de alguna forma, ¿vale?, que puede tener una pendiente mayor, ¿vale? Esa diferencia o ese puente que hay entre una pendiente y otra, que aquí representamos como el vacío, el hueco de la capacidad funcional o el fitness, ¿vale?, puede tener un punto de rotura, un punto de rotura que puede venir marcado pues tanto por un evento cardiovascular como por una caída, por una depresión, por cualquiera de los catalizadores de los síndromes geriátricos y aumentar esa pendiente. Por lo tanto, creo que tenemos que evaluar en estadios previos para evitar que aparezca y sobre todo en el caso de que aparezca, como pasa con la prehabilitación, pues es cuando tenemos que evaluar de forma individual e interponer un programa específico de ejercicio. Y no es diferente en los pacientes geriátricos y no es diferente en los pacientes oncológicos y, por supuesto, no es diferente en los pacientes oncogeriátricos. Esta gráfica creo que fue Sir Gray Murray, uno de los inventores del sistema
Nacional de Salud británico, donde están muy volcados justamente en reducir esta distancia entre la condición física o las capacidades funcionales en estadios previos a la fragilidad y alrededor de estos catalizadores, puesto que justamente en esta prevención es donde probablemente tenemos más retorno en la inversión de los servicios de salud. Y los grandes epidemiólogos pues, están muy enfocados en esto. Y de ahí que nos interese tanto a los científicos trabajar con esta población que son especialmente frágiles, pero muchas veces no están atendidos a nivel oncológico en las unidades de geriatría, ni a nivel geriátrico en las unidades de oncología. Y una vez más, pues todo gira en torno al sistema de movimiento, como ya hemos visto por los principales predictores de la velocidad de la marcha. Bien, el último concepto más teórico, antes de cerrar este webinar y hacer una propuesta más práctica, es si verdaderamente conocemos los efectos agudos y los efectos crónicos del ejercicio físico-terapéutico durante la fisioterapia en oncogeriatría. Creo que esta es una pregunta que, aun habiendo trabajado 24 años en ejercicio terapéutico en fisioterapia y habiendo investigado en esta población clínica, tanto en oncología como en geriatría, como en oncogeriatría, no fue hasta el descubrimiento de este artículo, publicado hace relativamente poco, cuando verdaderamente empezamos a hablar sobre la diferencia entre los efectos agudos y los efectos crónicos. Verdaderamente entendemos por efectos agudos, entendemos lo que está pasando durante el ejercicio. Si hiciéramos una foto en el músculo y en el sistema endocrino, lo que está ocurriendo en ese momento. Y entendemos por efectos crónicos lo que ocurre a largo plazo, lo que ocurre con el entrenamiento y con la sistemática de un ejercicio repetido en fisioterapia. Bien, pues diseñaron un experimento muy inteligente, estos daneses, en el centro de Copenhague del músculo, donde quisieron ver pues la viabilidad en líneas celulares de cáncer de pecho, un tipo concreto de cáncer, en cultivos, donde establecieron pues un programa de intervención en ejercicio físico en cáncer de pecho, de los que ya eran conocidos que daban buenos resultados clínicos, y extrajeron sangre y extrajeron plasma a las mujeres durante el entrenamiento, y con el plasma enriquecido por el ejercicio hicieron un tratamiento de los cultivos celulares y vieron cómo se redujo con plasma enriquecido con ejercicio, se reducía el número de células cancerígenas en vivo. Sin embargo, con el plasma, digamos, extraído del efecto crónico del ejercicio, no había ese efecto. Entonces, en esta gráfica, estos resultados que fueron bastante interesantes de cómo pues, el efecto agudo, por lo menos a nivel de los cultivos, tenía un efecto sobre el cáncer y el efecto crónico del entrenamiento no tenía un efecto sobre el cáncer, estos autores llegaron a la conclusión de que es el acumulado de efectos agudos lo que puede explicar algunos de los mecanismos beneficiosos del ejercicio en pacientes con cáncer, y lo representaron en este dibujo, donde cada sesión sería como generar un ambiente dentro del cuerpo que genera unos beneficios, y la suma de esos efectos agudos genera un efecto, y no es la acumulación de la mejora de la condición física. Con lo que tenemos aquí otra hipótesis que no está validada en humanos, donde el suero estimulado con ejercicio puede, o el ambiente generado por el efecto agudo, puede complementar los beneficios de la prevención de las secuelas derivadas de la pérdida de condición física. Y esto es muy interesante porque tenemos dos grandes enfoques. Un enfoque donde medir capacidades, evaluar capacidades, mejora capacidades, y eso mejora morbilidad y mortalidad. Y otro enfoque donde el propio efecto agudo del ejercicio, lo que está ocurriendo a nivel de catecolaminas, a nivel de citoquinas, en el mismo momento del ejercicio, provoca un ambiente en los sistemas corporales que también genera un beneficio, con lo que probablemente hay un efecto cóctel entre la mejora de la capacidad y la situación puntual que ocurre en el efecto agudo del ejercicio. De ahí que retomemos un poco si verdaderamente conocemos los efectos agudos y crónicos del ejercicio físico, probablemente
está provocando más beneficio de lo que sospechamos. En este sentido, pues también he querido traer un artículo que creo que es de los más bonitos en cuanto al ejercicio físico, del profesor Alejandro Lucía, además español, donde el concepto de polipíldora pues, tomó su relevancia a nivel de las enfermedades cardiovasculares, pero creo que es un documento magnífico, donde por medio de los efectos de estimulación y los efectos de inhibición representados con las líneas rojas intermitentes, se puede detallar cómo a nivel orgánico, tanto de páncreas, cerebro, hígado, tejido adiposo, como a nivel, por supuesto, molecular, las principales mioquinas y los principales efectos estimulantes, inhibitorios. Tenemos un efecto acumulativo o un efecto donde se envuelven todos los señalamientos moleculares que puede estar provocando el ejercicio, tanto a nivel agudo como la prevención del efecto crónico de la pérdida de la condición física. En este sentido, y por último, para terminar, quería recordar pues cómo en la práctica de la fisioterapia, la propuesta de un sistema de movimiento que no es el aparato locomotor, está provisto de una compilación de sistemas donde obviamente estaría el aparato locomotor, ¿no?, como sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar y el sistema intercomunitario de piel y otros tejidos conectivos, donde todos estos sistemas están interconectados entre sí en un sistema resultante donde la evaluación individual y la prescripción individual de ese sistema de movimiento es la principal tarea del fisioterapeuta. Justamente esta propuesta del sistema de movimiento y la práctica de fisioterapia es el libro blanco o la propuesta de identidad que hace la Asociación Americana de Fisioterapeutas en agosto del 2015, pero que está muy alineado con toda la demanda que tanto anestesistas como geriatras, como oncólogos, como en este caso oncogeriatras nos solicitan como evaluadores individual del movimiento y monitorizadores de los signos clínicos en pacientes donde el movimiento es la clave. Antes de terminar, pues me gustaría recordar pues bueno, que el sistema de movimiento es al fisioterapeuta pues como el sistema endocrino al endocrino o el sistema cardiovascular al cardiólogo. Bien, pues estamos en 5 minutos de la hora. Pues por último, daros las gracias por la sesión de hoy. Aquí tenéis el correo electrónico y el Twitter, y gran parte de las reflexiones pues forman parte del grupo de trabajo de investigación en clinimetría, el Instituto Biomédico de Málaga, de la Universidad de Málaga, que aquí representamos tanto los doctorandos antiguos como unas colaboraciones internacionales. Muy bien, pues muchas gracias a todos por oír. Ahora vamos a dejar un tiempo el chat abierto para, si queréis, escribir